Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Y que esos milagros de parte de Dios no solamente alcancen tu vida, sino que pueda alcanzar cada integrante de tu familia. Que tu casa se llene de los milagros de Dios. Que tu casa, tu hogar se llene de las bendiciones del Señor. Bueno, que tu hogar se llene de toda la presencia de Dios, no solamente de milagros, sino de la presencia de Dios. Y de eso quiero seguir hablándote un poquito más de lo que comenzamos en la conexión anterior, donde hablamos de que tu casa se convierta en una iglesia, en un ambiente de iglesia. Pero bueno, antes de seguir con esa palabra, quiero como siempre animarte a que puedas avisarle a alguien, un familiar, un ser querido, a alguien, una amistad, de que ya estamos aquí, conectados, estamos aquí en vivo para compartir una palabra que va a ser de bendición para sus corazones. Así que avísale a ellos para que se conecten también. Comparte la conexión, esta conexión, con todos los contactos que tienes ahí en tus redes sociales, para que pueda ser de bendición a todos ellos. Cada uno de ellos necesitan también de Dios. Cada persona que tienes ahí, cada contacto que tienes ahí en tus redes sociales, también necesitan de Dios. Los que conoces, los que no conoces, pero Dios los conoce a todos y Dios quiere obrar en cada uno de ellos. Así que conviértete en este canal de bendición que Dios desea, para que a través tuyo pueda llegar a muchas personas. Y no solamente a las personas que tienes como contactos, sino también a la familia de esas personas, porque Dios obra así. Cuando Dios entra en una persona, a través de esa persona, comienza a alcanzar y a tocar a todo el hogar, a toda la familia. Así que conviértete en un canal de bendición compartiendo esta conexión con todos ellos. ¿Tienes peticiones? Envíalas para que podamos entrar en la oración de acuerdo y pedir por tu necesidad y por tu petición. ¿Tienes algún testimonio, algo que Dios ya te respondió, algo que Dios ya contestó a una oración anterior, a una petición anterior? Bueno, envíanos ese testimonio, compártelo con nosotros para que nosotros también lo podamos compartir y otros sean bendecidos y sean fortalecidos en la fe para alcanzar su milagro. Así que si tienes peticiones o testimonio, lo puedes enviar y lo estaremos recibiendo. Bueno, quiero leerte los mismos versículos que te leí en la conexión anterior para seguir con esta palabra que venimos compartiendo desde antes. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Dice así: den mis saludos, está hablando el apóstol Pablo, o escribiendo, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. A la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Bueno, dijimos, o te dije en la conexión anterior, que el apóstol Pablo aquí se está despidiendo de los hermanos que están en Roma. Y a los primeros que les manda saludo es a Priscila y Aquila, que era un matrimonio cristiano que estaba, a la cual quería mucho el apóstol Pablo. Pero este matrimonio cristiano, entre tantas cosas buenas que nombra el apóstol Pablo de ellos, dice que tenían una iglesia en su casa. Tenían una iglesia en su casa. Así que ellos no solamente habían consagrado su vida, sino que también habían consagrado su casa para Dios. Y en aquella casa, por supuesto, se escuchaban oraciones, alabanza, palabra de Dios. Qué bueno, dijimos la otra vez en la conexión anterior, qué bueno sería tener una iglesia en tu casa, tener un ambiente de iglesia. Cuando te digo tener una iglesia en tu casa, no te estoy diciendo exactamente de hacer un templo de tu casa o tener
o tener una célula de la iglesia en tu casa, que no es mala idea tampoco, pero no me estoy refiriendo a eso, sino tener un ambiente de iglesia. Qué bueno poder tener un ambiente de iglesia en tu casa, donde también se pueda escuchar en tu casa oraciones y no discusiones, se puedan escuchar alabanza y no quejas, se pueda escuchar la palabra de Dios y no malas palabras entre los integrantes de la familia. Qué bueno que sería que en tu casa se pueda establecer un ambiente de bendición, un lugar lleno de amor, de paz, de armonía, un lugar lleno de salud, de prosperidad, de victoria en todas las áreas. Qué bueno poder convertir tu hogar en un lugar deseable, un lugar donde se pueda vivir y compartir en familia, un lugar donde cada integrante de la familia desee estar, le guste estar, al salir del trabajo o de donde sea y vuelven a tu hogar, vuelven con deseo de estar en la casa porque es una casa deseable. Dios quiere establecer en tu hogar un ambiente de iglesia, un ambiente de bendición, y que en tu hogar, que en tu casa Dios pueda ser el centro de tu familia, el centro de tu casa, el centro de tu hogar. Eso es lo que Dios quiere causar en tu vida y causar en tu casa. Repítelo bien fuerte. Mi casa es un lugar de alegría, de paz y bendición. Decláralo, créelo y establécelo en tu hogar. Mi casa es un lugar de alegría, de paz y de bendición. Y deja que esa declaración se haga realidad en tu casa. Ese tiene que ser el ambiente. Ese es el ambiente que tienes que lograr en tu hogar. Que tu casa sea un lugar de alegría, de paz y de bendición, de gran manifestación de Dios. Que en tu casa Dios se pueda mover con libertad. Bueno, eso es lo que te compartí la conexión anterior. Pero Pablo sigue hablando de este matrimonio de Priscila y Aquila y dice algo más de ellos. Dice que eran, el apóstol Pablo dice, mis colaboradores. Este matrimonio eran mis colaboradores. Esto quiere decir que no solo brindaban su casa o brindaron su casa para establecer la iglesia, sino que también ellos mismos servían en la iglesia, porque podían haber dicho, bueno, si quieren hagan reunión aquí en mi casa, pero nosotros no nos involucramos en nada. No, al contrario, ellos no solamente brindaron su casa para establecer una iglesia en aquel lugar, sino que también ellos mismos se dispusieron a servir en la iglesia que estaba en su casa. Y qué bueno es que qué bueno que es ir creciendo en la vida espiritual, qué bueno es poder ir creciendo en la vida cristiana, pasar de ser un cristiano salvado por Dios a ser un cristiano que sirve a Dios. Esto es lo que hicieron este matrimonio. Este matrimonio no se conformaron con ser salvos, no se conformaron con brindar su casa para establecer una iglesia, sino que ellos también fueron avanzando y dispusieron sus vidas para servir a Dios. Qué bueno es que vayas creciendo en tu vida espiritual. Si tú eres una persona salva, que tienes a Dios en tu vida, que tienes a Jesús en tu vida, entonces qué bueno es que puedas avanzar en tu vida cristiana y ser un servidor, ser una servidora, servir con todo tu corazón al Señor. Porque tú tienes que saber que fuiste salvado, no solamente para decir Dios me salvó, el Señor me salvó, Jesús vive en mi corazón, no, sino que también fuiste salvado con un propósito, fuiste salvado para servir y para servir a Dios. Fuiste salvado para servir a Dios. No, Dios no te salvó para servirte Él a ti y estar atrás tuyo todo el tiempo y solamente causar bendición, ayudarte, liberarte, cambiarte, protegerte, estar contigo en todo tiempo, que son cosas que Dios hace. Pero tienes que entender que Dios te salvó para servirle a Él, para que tú le sirvas a Él. Claro que Él estará contigo todos los días de tu vida, pero también sería bueno que tú estés todos los días de tu vida con Dios, sirviendo a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, todos cuentan
cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo le está diciendo, le está comentando a los de la iglesia de Tesalónica, que por todos lados cuentan cómo las personas que iban a esa iglesia se habían convertido de los ídolos a Dios. Pero aparte de convertirse, de ser liberado de los ídolos y comenzar a adorar a Dios, aparte también comenzaron a servir a Dios. Qué bueno que es eso. Tienes que entender que Dios te salva con un propósito. Dios te libera con un propósito. Dios te cambia con un propósito. Dios no es que te cambia y te dice, bueno, ahora haz como a ti te parece. No, Dios cambia tu vida, Dios transforma tu vida, pero tiene un plan que te va a bendecir. Y en ese plan de servicio va a estar Dios contigo y te va a respaldar. Esto no quiere decir que ya no puedas desarrollar tu plan laboral, de negocio o que tenías planeado con la familia. No, todos esos planes van bajo el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando más sirvas a Dios, más Dios va a bendecir tu casa y tu trabajo y tu negocio y todos los planes que tú tenías con tu familia. Claro que vas a descubrir el propósito más grande para tu vida, que es servir a Dios. Sirve a Dios, sirve a Dios, sirve con todo tu corazón. Y qué bueno lo de Priscila y Aquila, porque este matrimonio servían juntos a Dios. Y no hay nada mejor que un matrimonio que esté unido para servir a Dios. No hay nada mejor que una familia que se una para servir a Dios. Bueno, eso es lo que tienes que declarar y eso es lo que tienes que establecer en tu hogar. Eso es lo que tienes que lograr en tu casa. Es lo que tienes que establecer en el corazón de tu familia. Motivar a que cada integrante de tu familia sirva a Dios. Si tú ya lo sabes o lo estás escuchando ahora y lo estás creyendo, bueno, tú tienes que motivar a los demás en tu familia también a que sirvan a Dios. Vamos a servir a Dios, vamos a servirle juntos, vamos a hacer algo para la obra de Dios. Dios ha hecho tanto por nosotros, Dios ha hecho tanto en nuestra vida. ¿Cómo no hacer algo para la obra de Dios? ¿Cómo no hacer algo para servir al Señor? Sirve a Dios y motiva a los demás integrantes de tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a cualquier otro familiar. Quizás alguno dice, bueno, pero mi familia no es cristiana, ¿cómo los voy a motivar? Bueno, entonces tú llénate de Dios y declara que tu familia va a ser salva, porque para eso Dios te salvó, con un propósito maravilloso, alcanzar a tu familia, y tú lo puedes ir declarando por dentro. Mi familia va a ser salva y va a servir a Dios, claro que sí, lo tienes que ir declarando y vas a ver cómo eso va a ir sucediendo y a través de tu vida Dios va a ir tocando y cambiando y transformando a cada integrante de tu familia hasta que juntos vayan a la iglesia y juntos sirvan a Dios con todo el corazón. Claro que sí, una familia servidora siempre va a contar con el favor divino. Cuando tú te dispones a servir y motivas a tu familia a servir a Dios, te puedo asegurar que tu familia tendrá el favor del cielo todo el tiempo. Tendrá el favor del cielo funcionando en cada uno de ellos y en conjunto como familia para que les vaya bien, para que vean grandes bendiciones en el nombre del Señor. No sé si conoces lo que una vez declaró Josué, lo que dice la palabra del Señor que declaró Josué en un momento donde todo el pueblo estaba medio confundido, moviéndose a su manera. Dios lo había liberado a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto. Los hizo entrar a la tierra prometida. Ya estaban dentro de la tierra prometida y andaban medios confundidos, si seguir a Dios, no seguir a Dios, si servirle, no servirle. Bueno, la cuestión que Josué hizo una declaración bien fuerte, los hizo callar a todo el pueblo y le dijo, ¿saben qué? Ustedes decídanse, fíjense lo que van a hacer, pero mi familia y yo vamos a servir a Dios. Mi familia y yo vamos a servir a Dios. Y tienes que tener esta firmeza, esta seguridad, esta convicción en tu vida. Tienes que tener esta fuerza dentro tuyo, esta fuerza de voluntad dentro tuyo para hacer esta declaración y decir, mi familia y yo vamos a servir
a Dios. Dilo, decláralo ahí donde tú estás y escríbelo en el chat. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Decláralo y escríbelo ahí en el chat para que te quede bien sellado, bien establecido. Mi familia y yo serviremos al Señor. No importa lo que hagan los demás, no importa cómo vivan los demás, no importa qué pasos dan otra familia o qué deciden otra familia. Yo deseo que mi familia sea bendecida. Yo deseo que mi familia camine bajo la voluntad de Dios. Yo deseo que mi familia sea favorecida. Por eso declaro, mi familia y yo serviremos al Señor. Hazlo tú también. Decláralo con toda tu fuerza. Decláralo con todo tu corazón. Priscila y Aquila no solamente brindaron su casa, sino que se brindaron ellos a servir al Señor. Y lo último que dice el apóstol Pablo de este matrimonio es que Priscila y Aquila, dice, arriesgaron la vida por mí. Arriesgaron la vida por mí. Bueno, era un matrimonio verdaderamente comprometido y comprometido con todo, ¿no? Comprometido con Dios, comprometido con la iglesia y comprometido con su líder espiritual, que en este caso era el apóstol Pablo. Era un matrimonio completamente comprometido. No solamente brindaron su casa para hacer la iglesia, no solamente se brindaron para servir, sino que estaban dispuestos a brindar hasta su vida por el hombre de Dios y por la obra de Dios. Qué bueno sería que seas un cristiano salvo, servidor y comprometido. Salvo, servidor y comprometido. Que no seas de esos que a veces van a la iglesia cuando sienten, cuando les parece. A veces me toca encontrarme con algunos que me dicen, hablando, charlando, sale la conversación y me dicen que son cristianos. Y le digo, uy, qué bueno, ¿y a qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas? Y bueno, y cuando le pregunto eso empiezan a menear la cabeza, ¿no? Haciendo un ida y vuelta, bueno, empiezan, chao. Yo digo, chao, acá se arruinó todo. Bueno, por ahora no estoy yendo por el trabajo, las cosas, tengo algunas cosas que resolver, algunas situaciones, pero ya voy a volver, Al Señor no lo abandoné. Bueno, son frases que a veces uno tiene para justificarse, pero tienes que ser comprometido, que seas un cristiano, una cristiana comprometida, que seas una persona que en verdad te brindas a Dios con todo tu corazón, que puedas servir a Dios con todo tu corazón, que puedas congregarte con todo tu corazón. Qué bueno sería que tengas ese compromiso con Dios, que puedas servirle a Dios no solamente de vez en cuando. Bueno, cuando voy hago algo. Cuando voy, si puedo, pastor, voy a estar por allá y voy a estar colaborando. No, que seas un hombre, una mujer comprometida con la obra de Dios, con las cosas de Dios. Que en verdad haya firmeza en tu vida. Involúcrate en la obra de Dios. Involúcrate en la iglesia. Involúcrate, comprométete con Dios y con la iglesia. Sé una persona fiel a Dios, sé una persona fiel a tu iglesia, sé una persona fiel a tus padres espirituales, a tus líderes espirituales. Sé fiel. Vamos, no afloje, no seas cristianos ahí medio que hay que estar empujándolo para que vaya a la iglesia. Hay que estar llamándolo, escribiéndole un lindo arte para ayudarlo. Hay que decirle que está todo desinfectado, que hay alcohol en gel, que hay mascarilla para regalar, para tirar para el techo, que van a salir de aquel lugar bien protegido. Vamos en el nombre del Señor. No está mal el cuidado y hay que hacerlo, pero deja de dar vuelta, comprométete, involúcrate, métete en las cosas de Dios y sirve a Dios, sirve a la iglesia, sirve a tus padres espirituales y deja que el Señor obre en tu vida y te bendiga grandemente. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere. Dios no quiere una parte tuya. El Señor Jesús, cuando dio su vida, dio toda su vida.
dio toda su vida. Todo fue entregado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Poder dar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestros conocimientos para servir en la obra de Dios. Aparte, todo esto que vamos a dar es lo que Dios nos dio a nosotros. Si Dios se da media vuelta o cierra los ojos, se acabó nuestra vida. Pero gracias a Él tenemos vida y tenemos todo esto, habilidad, capacidad, talento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿De qué manera te puedes comprometer con la iglesia? Bueno, congregándote. Si tu iglesia ya abrió, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ve a la iglesia, respalda a la iglesia, respalda la obra de Dios. Pero aparte, te va a hacer bien a ti el ir a la iglesia, el estar en la iglesia, el estar rodeado por gente de fe. Yo sé que quizás van a estar sentados separados, lejos, pero el ambiente que se forma por estar con otros cristianos en el mismo lugar, te puedo asegurar que Dios no va a estar distanciado. Dios se va a mover y va a hacer grandes milagros en tu vida y a través de tu vida en tu casa y en tu familia. No, pastor, que hay que anotarse, y la otra vez traté y cuando solamente podían ir 50 y yo era el 51. Bueno, anótate más temprano, corazón. Anótate más temprano, ve a la iglesia, congrégate, te va a hacer bien. Conéctate, porque quizás no haya tantas reuniones como había antes, pero sí hay conexiones. No seas vago, no seas vaga, conéctate. No diga, no, que a mí me cuesta porque quiero apretar la aplicación de Instagram o de Facebook y aprieto otra cosa y llamo a alguien. Vamos, en el nombre del Señor. Has aprendido tantas cosas en la vida, no puedes aprender a conectarte. Aprende a conectarte. Vamos, si te conectas con tu familia, ¿cómo no te vas a conectar con la iglesia y con el mensaje para escuchar la palabra de Dios? Conéctate, busca la manera, sé fiel. No hagas eso que bueno, después veo el video, después veo el videito. No, si tienes el tiempo, si en el horario de la conexión tú estás libre, conéctate. Es el momento de la bendición. Luego repasa todo lo que quiere el videito, pero conéctate. ¿De qué manera te puedes comprometer? Como te dije antes, sirviendo. Busca a ver de qué manera se puede colaborar, qué manera se puede ayudar, en qué manera se puede servir a Dios, en qué manera puedo hacer algo para la obra de Dios. Bueno, pregunta a tus líderes espirituales y a tus pastores para que ellos te puedan guiar. ¿De qué manera puedes colaborar? ¿De qué manera te puedes comprometer? Evangelizando. Coméntale a otros que vengan a la iglesia, háblale de Cristo, invítalos a la iglesia o invítalos a conectarse para que también reciban la palabra de Dios. Sé un canal de bendición, como te lo digo al principio, sé un canal de bendición. Comparte tantos videitos de gatito, de perrito, de palomita, de comidita, de viajecito, todo lindo y todo hermoso. Comparte la palabra de Dios, comparte la bendición de Dios, comparte la vida de Dios, comparte la conexión de la iglesia y vas a ser de gran bendición. Y una cosa más en la cual te puedes comprometer, en sembrar, en ser un sembrador. No te desconectes, no tengas miedo de esto que te estoy diciendo. No empieces con que se me va el wifi, se me va la onda, la conexión. Sé un sembrador, sé una sembradora, porque te gusta recibir, te gusta pedir a Dios para recibir. Sé una persona consciente de que Dios te bendice para que seas de bendición. Sé una persona consciente que Dios te da salud para compartir salud. Dios te da fortaleza para compartir fortaleza. Dios te da sabiduría para compartir sabiduría. Y Dios te da finanzas para compartir finanzas. Sé de bendición. Y el primer lugar donde tienes que ser de bendición es en la obra de Dios. Es en el reino de Dios. Porque de esa manera no solamente vas a causar que Dios traiga cosecha sobre tu vida, sino que vas a causar que ese respaldo financiero en la iglesia hará que otros también puedan alcanzar el Evangelio, puedan escuchar el Evangelio y puedan
recibir de la palabra de Dios. Otros sembraron para que tú escuches. Otros sembraron para que tú recibas de Dios. Otros sembraron para que el Evangelio te llegue. Entonces sé consciente de esto y conviértete en una persona comprometida en sembrar, en dar, en ofrendar, en diezmar, en lo que tengas que hacer. Pero hazlo. Sé de bendición y enseña a tu familia a amar a la iglesia. Enseña a tu familia a amar a la iglesia. Enseña a tu familia a amar a los pastores, a amar a los hermanos, a amar a todos los líderes, los colaboradores. Que en tu mesa no se escuche una conversación de queja o hablando mal de la iglesia o hablando mal de alguien de la iglesia, el pastor o los hermanos. No contagies o no envenenes a tus hijos, a tu familia, con una palabra que puede destruir la fe de tu familia. Vamos en el nombre del Señor. Ten cuidado con esto, sé de bendición. Sé de bendición. Enséñale a tu familia a amar a la iglesia. Enséñale a tu familia a amar la obra de Dios. Con esto termino. En el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para comprometerse en el templo. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, esto es lo que necesitas hacer. Comprometerte con Dios, estar en la casa de Dios, servir al Señor, servir en la obra de Dios. Tú, y si tu familia es cristiana también, tú y toda tu familia. Que puedas comprometer a toda tu familia, que puedas motivar a toda tu familia a servir a Dios. Repite bien fuerte: amaré a Dios amaré a Dios, amaré a mi iglesia con todo mi corazón. Amaré a Dios y amaré a mi iglesia con todo mi corazón. Repítelo y escríbelo. Amaré a Dios y amaré a mi iglesia con todo mi corazón. Ten ese corazón para Dios y para la iglesia. Comprométete, sé servidor, sirve con todo tu corazón. Que tu casa se pueda convertir en una iglesia, en un ambiente de iglesia, donde pueda estar lleno de oración, de alabanza y de palabra de Dios. Que tu familia sea una familia servidora, que tu hogar esté comprometido con Dios, con la iglesia y con los líderes espirituales. Y vas a ver la bendición de Dios, cómo va a fluir en tu casa y cómo va a fluir en todos los integrantes de tu familia. Oramos al Señor, oramos a Él. Pero antes quiero orar por todos aquellos que necesitan aceptar a Jesús como Salvador. ¿Cómo tú puedes servir a Dios? Bueno, siendo salvo, dando tu vida al Señor primeramente. Para tú comprometerte con Dios necesitas la salvación en tu vida. Es la manera de entrar en el ambiente espiritual, en el ambiente divino. Aceptando a Jesús como tu Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados. Y resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y una relación maravillosa con el Padre Celestial. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Haz esta oración, repite esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hiciste la oración, la hiciste de corazón, desde este momento eres hijo, hija de Dios. Y desde ahora vas a comenzar a experimentar la presencia de Dios y el mover de Dios en tu vida. Y desde ahora vas a empezar un camino como cristiano, como cristiana, donde Dios te va a ir llevando a un crecimiento, a servirle, a hacer cosas para su obra. Dios te va a utilizar grandemente, lo vas a ver. Si no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, bájalo para que puedas leer la Biblia y lee los evangelios para que aprendas de Jesús. Y mantente en conexión con nosotros para que puedas seguir recibiendo
palabra que te fortalezca. Quiero orar por todos ahora. Quiero orar por todos para que cada uno pueda hacer de su casa un ambiente de iglesia, pero también comprometerse, ir más allá y servir a Dios, ser cristianos comprometidos. ¿Lo quieres hacer? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que se ha conectado, Señor, por cada uno que recibió la palabra. Te pido que esta palabra trabaje en los corazones, trabaje en el alma, trabaje en la mente, trabaje en la vida completa de cada uno. Que cada uno pueda hacer de su casa un ambiente glorioso, un ambiente de bendición, un ambiente de iglesia donde haya oración, alabanza, palabra, donde tú te puedas manifestar con libertad. Pero no solamente, Señor, que haya ese ambiente, sino que en cada uno pueda nacer, Señor, el deseo de servirte. Que cada integrante de la familia se conviertan en grandes servidores. Que papá, mamá, los hijos, los padres o cada familiar pueda tener el corazón de servirte, pueda ser impulsado a servirte, Señor. Que te sirvan, que puedan poner su vida, su tiempo, Señor, sus habilidades, sus capacidades bajo tu voluntad, bajo tu dirección, para que con todo eso que tienen puedan servir en tu obra, puedan servir en la iglesia, que sean servidores y que puedan servir como matrimonio, que puedan servir como familia, que juntos vayan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia cada uno se abre en camino para ir a sus puestos, a sus lugares. Qué hermoso, qué lindo que cada integrante de la familia al llegar a la iglesia vaya cada uno a servir en su lugar y juntos como familia estar sirviendo en la iglesia. Bendíceles, Señor, bendíceles para que esto pueda ser real, y a los que lo están haciendo, bendíceles más todavía, Señor, que sean hombres y mujeres comprometidos, no hombres y mujeres que ven cuando pueden ir, cuando pueden servir, no, hombres y mujeres comprometidos, que una vez que entraron en los caminos del Señor, estén firmes, estén fuertes en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, se mantengan firmes para servirte, se mantengan firmes en tus caminos y avancen, Señor, sabiendo que tu favor, tu gracia está con ellos. Lo creo, Señor, que sean comprometidos para congregarse, para conectarse, que sean comprometidos, Señor, para servir, para evangelizar y para sembrar. Levanta hombres y mujeres y jóvenes sembradores, sembradoras, Señor, que sean fieles para respaldar la obra y la evangelización y todo lo que tiene que ver, Señor, con el evangelio. Padre, lo creo, prospérales grandemente y bendíceles en una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que Dios pueda hacer de tu vida un hombre y una mujer comprometidos, fieles al Señor, fieles a la iglesia, fieles a los líderes espirituales, que tú y tu familia puedan servir al Señor con todo el corazón. Bueno, tienes peticiones, envíalas para que estemos orando. Tienes un testimonio, cuéntanos ese testimonio. Has hecho la oración de entrega, te entregaste a Jesús. Cuéntanos, coméntanos también a través del chat o del privado o a través del WhatsApp. ¿Tienes algún testimonio? Compártelo con nosotros. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar en la obra de Dios? Bueno, hazlo. Hazlo porque eso va a ser de mucha bendición. Si estás en Perú, lo puedes hacer llamando, escribiendo, mandando un texto al WhatsApp de CLS Lima Perú y ahí te van a direccionar y te van a encaminar de cómo lo puedes, opciones, las diferentes aplicaciones que son Zelle, Cash App, PayPal o el correo regular. Yo sé que algunos que quizás están conectados dicen, yo me gustaría sembrar, pero no tengo la manera de sembrar, la forma de hacerle llegar. No están estas aplicaciones, no sirven aquí en mi país. Ok, no hay problema. Siembra en una iglesia cristiana donde vas o donde sabes que hay una iglesia cristiana. Bueno, y congrégate y siembra en esa iglesia y sé de bendición. Bueno, comprométete y sé de bendición. También te animo a entrar en nuestra cuenta de YouTube, Cristo la Solución Miami, donde vas a encontrar otros mensajes y la primera parte de este mensaje la vas a encontrar ahí también. Y suscríbete si no lo has hecho para que nos respaldes grandemente. Y por último, también
tenemos enseñanza de Zoom, enseñanza a través de Zoom, enseñanza de la palabra de Dios más profunda, donde te pueden ser de bendición a través de Zoom. ¿Quieres conectarte? En Miami lo hacemos los miércoles a las 8 de la noche. Pero hoy viernes en Perú hay conexión de Zoom y donde se enseña la palabra. Así que si te quieres conectar, requiere tu link, te lo vamos a enviar y así te puedes conectar y aprender la palabra de Dios. Este domingo tenemos la reunión a las 11 de la mañana, presencial. Estás aquí en Miami, ven, aprovecha, ven a la iglesia. 11 de la mañana este domingo, y para los que no pueden venir, 11:45 la conexión virtual a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor José Luis Díaz. Que puedas ser una persona comprometida y tener una familia servidora a Dios. Bendecidos en el nombre de Jesús.